Esto es 15 minutos, emisión 184. Yo soy Roberto Zúñiga y les agradezco muchísimo nos permita entrar en la intimidad de su hogar a través de la televisión y de todas nuestras plataformas digitales. Está en la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley del Presupuesto General de la República del 2023. De eso conversamos hoy con el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, que está aquí con nosotros. Bienvenido, compañero. Muchas gracias, Roberto, por invitarme una vez más a este tan importante programa de televisión. Gracias, una vez más que usted está con nosotros, una vez más hablamos de presupuesto, concluye ya el 2022, gracias a Dios, entramos a un nuevo año, obviamente hay que ordenar la casa para lo que viene. ¿Qué contempla en términos generales esta propuesta de presupuesto que se analiza en el Parlamento? El presupuesto general de la República, el proyecto de presupuesto tiene tres elementos centrales. Lo primero es el total de ingresos, que está en 109.989 millones de Córdoba. Eso es un dato importante porque quiere decir cuál es la fuerza de la economía que tiene impacto en el presupuesto. Tiene un crecimiento de más del 20% con respecto al 2022. El gasto se colocó en 105.273 millones. También tiene un crecimiento de 14.7, son dos elementos centrales. Y después, ¿dónde se distribuye? ¿Cómo se distribuye el presupuesto? 56.4% en el gasto social, en aproximadamente 36.000 millones en inversión pública, de eso están casi 25.000 millones en el presupuesto general de la República, dado que también hay inversiones públicas en empresas, a través de las empresas públicas que no son presupuestadas. Esos son los elementos centrales del presupuesto general de la República. ¿Es un presupuesto de carácter social, como ha sido en los últimos años? Definitivamente el gobierno del presidente Daniel Ortega ha sido consistente en tener un incremento sostenido, un gasto social muy presente. Y esto es importante reafirmarlo, de que el presupuesto, el último de la larga noche oscura de los casi 17 años, fue el 47% del presupuesto dirigido al gasto social. Se ha mantenido en 56.4, 56.7, hasta un poco más de 57 a lo largo de estos 15 años. ¿Y dónde impacta eso? Porque, bueno, ¿qué es el gasto social? Son los recursos, casi 22% dirigido al sector de educación. Eso es muy importante. El salario de los maestros, los casi 60.000 maestros de educación primaria, secundaria, terciaria incluido. Tenemos ahí todo el servicio de mejora de infraestructura, que tiene que ver con el gasto social dirigido a tener mejores condiciones, mejores espacios para los niños, los hijos del pueblo. También está 21% de ese 56.4% en salud pública. Importante las transferencias municipales, el servicio comunitario, que es altamente relevante, incluyendo tenemos identificado un tema muy importante, que es el 9% dirigido a las viviendas, programas de viviendas sociales. Entonces, el gasto social, hay un cambio fundamental que ha garantizado fortalecer la gratuidad de la educación pública y además la gratuidad de la salud pública. Estamos hablando de más de 7.000, en este caso médicos, y un incremento hasta prácticamente más de 30.000 servidores de salud pública, hace 30.000. Eso es altamente relevante. Ese presupuesto garantiza servicios de calidad, continuidad en el servicio desde el hospital, el centro de salud, puesto de salud, y sobre todo las cosas que hay que marcar este esquema
presupuestario reflejado en el gasto social, un gasto social fuerte, garantiza la gratuidad de la salud pública y la educación pública. El gasto social, ese 50 y poco más del 56% del presupuesto que va dirigido al gasto social va incluido educación, salud, vivienda, todo lo que tiene que ver con el tema social. Sí, diríamos, es la mayor asignación y transferencia a la gran mayoría de la sociedad, que eso le llega dirigido, directo, medicamentos, el médico, la enfermera, todo el engranaje de servicio de salud, el engranaje de servicio de educación, que lo podemos recibir todos los más de 6.5 millones de ciudadanos nicaragüenses. En el tema de la inversión pública, ¿cómo lo vamos a manejar este año? La inversión pública tiene un aumento importante, tomando el total de la inversión pública, no solo lo que va directamente a las instituciones presupuestadas. Estamos a casi 36 mil millones, superior a los 30 mil millones que hubieron en 2022, o que lo que se está ejecutando en 2022. Esos 36 mil millones se van a concentrar con mucha fortaleza, 16 mil millones a infraestructura vial, o sea, carreteras, caminos. Eso está alineado con la conducción, la elección del presidente de la República, que acaba de anunciar que tenemos que llevar más caminos, mejores caminos, inclusive de los caminos estándar internacional, que son el concreto hidráulico. Sí. 16 mil millones. También hay recursos importantes de inversión pública en agua y saneamiento. Agua de saneamiento va a tener casi 5.000, 4.600 millones, 4.500 millones. Y además hay una cantidad de recursos muy importante, más de 4.000 millones para infraestructura hospitalaria. O sea, se están construyendo hospitales en distintos departamentos, y algunos están por terminar en el inicio del 2000, finalizar pues la construcción, como el caso, creo que el hospital de León, que ya está en la parte final, pero está el de Bilwi, el de Ocotal, se está iniciando otras inversiones en infraestructuras importantes. Por lo tanto, uno ve salud, educación, en este caso educación más de 1.000 millones, aguas negras y carreteras, y además lo que tiene que ver con las transferencias municipales, que tienen más de 5.000 millones dirigidos a inversiones comunitarias, municipales. Es decir, en este año en el año 23, en el proyecto de presupuesto, incrementará 2.700 millones de Córdoba hacia las transferencias municipales, que también fortalecen la inversión municipal. O sea, las alcaldías van a recibir un poco más de dinero. Sí, 2.700 millones adicionales. Obviamente esto se traduce en mejorías de la localidad. Obras municipales, tiene que ver con obras de naturaleza de la alcaldía, que tiene que ver con mejoras en este caso, adoquinados, pero ya no adoquinados, sino mejora al servicio vial. También es importante lo que tiene que ver con mercados, con cementerios, que seguramente son terminales de transporte. Para nadie es un secreto que la economía, el mundo atraviesa por serios problemas cuando hablamos de temas de economía. ¿Qué tanto nos puede afectar eso al país? O sea, definitivamente el mundo ha entrado en una situación de vulnerabilidad en la economía. Tiene que ver con temas complejos. Definitivamente, cuando uno revisa la escalada inflacionaria global, o sea, hay países que están lidiando con 10% de inflación, 8.1%. En sectores de la zona euro hay países que están encima del 20%. O sea, entonces estamos hablando de inflación, y muchas veces cuando decimos 8%, 9%, 10%, creemos que es bajo. Esos países han tenido récord de inflación del 2%, 2.5%. Están 4 veces más la inflación conocida, la natural, la normal. Entonces, eso tiene una escalada de precios, pero también hay temas altamente
volátiles, es decir, el tema del petróleo, que producto de decisiones equivocadas de los principales centros políticos globales han provocado que además el petróleo, que es un gran jugador en la inflación, acelere la inflación global. Por lo tanto, si uno ve inflación, temas vinculados a agresiones a países productores de energía, si uno observa que hay problemas en las fábricas, todavía lo que tiene que ver con los efectos continuos todavía de algunos países que tienen efectos sanitarios, el COVID, además el tema de la cadena logística, la interrupción de la cadena logística, la escasez de contenedores, la alza de los precios. Imposible que todo esto no nos afecte. Entonces, te estoy escribiendo eso casualmente, que si uno está en lo global, esos elementos tienen impacto al final en los precios finales del consumidor, porque es lo que llamamos inflación, que viene desde la oferta. Y es sencillo para grabártelo. Si antes a un producto X lo importabas en $1 y ahora vale 1.20, ya viene importado con 20% más de precio. Eso tiene un efecto en cadena hacia el consumidor. Por lo tanto, describo eso para primero asegurar de que algún efecto debe llegar a nuestro país, porque somos parte en este caso, el intercambio global de mercancías, de comercio. Hay transmisión a través de la cadena financiera, el dinero tiene más costo y definitivamente viene los precios y las complejidades. Inclusive hay alguna amenaza en algunos sectores. Hay países importantes global, en este caso la zona euro, que van a tener alguna recesión. ¿Estamos preparados para ese posible impacto? Hay una esquiroliriosa. En esas condiciones nosotros hemos atendido la instrucción del comandante Ortega para, primero, continuar fortaleciendo algunas defensas ante esos impactos negativos. Y voy a escribirlo de una manera sencilla. O sea, aquí el combustible llegó a $8 en los mercados conocidos europeos, a 10 en el mercado europeo y a 8 en los mercados norteamericanos. Aquí se logró con gran esfuerzo de transferir recursos, contener los precios. Es decir, pudieran haber precios mayores. Se logró contener desde marzo, desde febrero, usted puede pasar y va a observar que se ha contenido esos precios que estarían impactando toda la cadena de producción, la cadena logística y el precio final. También es importante la decisión de que diéramos estabilidad de los precios de los servicios básicos, en este tema energía y agua potable. Eso es importante. Estamos preparándonos para seguir con una política de contención, sobre todo garantizando que los impactos sean menores en las grandes mayorías que tienen menos ingresos, menos recursos. Y por otro lado, este es un país productor. Este es un país productor y el gobierno está haciendo sus tareas del sistema de producción para hacer las coordinaciones con productores, fundamentalmente con toda la cadena logística que está en el sistema de producción, o sea, en la producción en términos como sistema, y eso va a permitir que tengamos más oferta en este caso para el abastecimiento de los mercados, y eso también es una contención de precios. O sea, al tener más oferta, más bien nosotros podríamos aumentar nuestra posición exportadora hacia países que están teniendo impactos negativos, igual nosotros, pero nosotros tendremos una posición con mejores resultados, porque si producimos más, vamos a exportar más y eso contribuye a la estabilidad de precios. O sea, la oferta siempre es un gran estabilizador de precios. Entonces se puede observar fácilmente que en los últimos años hemos acumulado unas posiciones importantes de superávit en términos productivos con respecto a la exportación. Puedo mencionar que el tema de los frijoles se exporta aproximadamente 1,8 millones, 1,9 millones, y la producción anual o entre estaciones, pues primera, postrera y apante, es de más de 5 millones. Eso es muy importante. Podemos decirle a las familias nicaragüenses que pueden estar tranquilos, que el gobierno tiene una propuesta de presupuesto responsable.
acorde a nuestra realidad. Definitivamente hay un tema que seguramente no notaste cuando estaba explicando sobre los ingresos y los egresos. En este caso los ingresos son mayores que los egresos, o sea, está creciendo el gasto en 14.7, pero los ingresos están creciendo en más de 20 puntos. Es decir, quiere decir que este es un presupuesto con superávit, con recursos que diríamos colchones necesarios para dar la batalla ante esas amenazas, esas complejidades externas, esas vulnerabilidades. Es importante un gobierno que está, está con una visión cautelar, o sea, con precaución para poder enfrentar situaciones que no podemos, en este caso, cuantificar, o sea, no podemos cuantificar, pero lo importante es que si el presupuesto está tomando en cuenta esos elementos. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, estuvo con nosotros hoy aquí en 15 minutos. Gracias por la atención prestada. Nos vemos en la próxima.